Iglesia peregrina, peregrinos de la esperanza. Aquí estamos con esta nueva edición. Quédate con nosotros. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces. Iglesia peregrina. Hoy estamos en un lugar maravilloso. Y sabes, está una persona hermosa que se llama Marisol Riquelme. Te va a narrar exactamente en dónde estamos. Adelante, ¿cómo estás, Marisol? Aquí toda nuestra audiencia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Genial, estamos en un lugar paradisiaco, hermoso. Nunca he visto esta maravilla aquí en nuestro país, Paraguay. ¡Qué maravilla! Vemos los cuadros genuinos, originales exactamente de la vida de Cristo, Jesús, y narra realmente cómo lo crucificaron. El cuadro se percibe lo real que fue aquellos tiempos que buscaron justamente matarlo a nuestro Salvador. ¡Qué maravilla! Este lugar es un punto que está en el departamento de Cordillera. Es Atira, se llama Marianela. Es una casa de retiro donde hoy día están todos los obispos, laicos, sacerdotes, están haciendo un curso taller sería. Así es. Sí. Queremos presentarte este curso taller. Hoy hacen el lanzamiento de este libro, el fraile Marcelo Méndez. Él viene a proponer este libro, es la forma en que uno tiene que direccionarse dentro de una causa de canonización. Interesantísimo el libro, así que acá tenemos, cuando ustedes quieran, está el padre postulador, que es el padre Luis de Cut, en donde él también va a tener estos libros disponibles. Espectacular. Adquieran este libro porque es muy interesante. Y bueno, visiten este lugar porque está abierto para todo el público. Se van a ver y se van a encontrar con la maravilla de cuadros barrocos impresionantes, tallados en madera. El templo en sí, o sea, la capilla en sí es maravilloso. Nunca he visto. Así que les esperamos en este lugar, estamos aquí. Todos los obispos están aquí, todos los obispos están de asamblea. También están las formaciones, están los lanzamientos de estos libros. Una maravilla, realmente una acción apostólica impresionante. Tu paudio repica las campanitas de bronce. Upepese a la Virgen, a Jesús, a Yemboje. Y supe a Yeruré, con devoción y firmeza. Iglesia peregrina, estamos presentes hoy en este hermoso lugar. Estamos en Marianela, estamos con el fray Méndez. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Sí, yo soy fray Marcelo Méndez, y me ocupo de hace años en este tema de las causas de canonización, con tantas figuras, tantas personas que no solamente ilustran nuestro país, nuestra gente, sino también son un modelo para seguir. Así mismo.
Actualmente Paraguay está muy bendecido, tenemos ya un santo paraguayo, tenemos una beata, que es nosotros le decimos cariñosamente Chiquitunga, pero ella es María Felicia de Jesús Sacramentado, el primer santo paraguayo, San Roque González y sus compañeros mártires. Y estamos bendecidos porque está también la persona realmente tan santa como nuestro Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Sí. También está nuestro siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Están varios que se están postulando en Paraguay, estamos contentísimos. Sí. Sí, acá en el curso también se presentaron un grupo de focolarinos con la causa de Pamela. Hay otro grupo grande también de la localidad de Oviedo, creo que es, sobre la causa de Rocío. O sea, que qué hermoso que la santidad no es solamente para los sacerdotes, las hermanas, los frailes, sino que la santidad es un llamado que hace el Señor a toda la humanidad, también para los laicos que son la gran mayoría en la Iglesia Católica. Y está así la causa de Bogarín, y como dijo, ya tienen el honor de Roque González como santo, y anterior a él se está trabajando por la causa de Juan Bernardo, ¿no? Y de Padre Luis Bolaños. Sí, aquellos que iniciaron la fe a toda esta región, no solamente del Paraguay, sino también de toda esta región, también en Argentina. Y entonces, bueno, si Dios quiere, esta causa que es de Villarrica, comenzarla allí, tenemos que hablar con el señor obispo, en fin. Tierra de santos, diría para Paraguay, en el que está así María Felicia como beata, y bueno, y van caminando. Ahora estamos terminando el proceso del presbítero Julio César Duarte Ortellado, que también es un modelo de entrega, un modelo sacerdotal. En fin, yo creo que sí, Paraguay es tierra de santos, hay que saberlos descubrir, pero sobre todo hay que saberlos imitar. Asimismo, el padre Julio César Duarte Ortellado realmente es un modelo de santidad. Él, siendo un joven rico de Cazapá, se hizo pobre con los pobres. Él realmente dio toda su vida al ministerio y a la sociedad. Realmente un hermoso ejemplo. Sí. Justamente pensábamos cuando hablábamos anteriormente en esta conferencia sobre esta nueva posibilidad que ha creado el Santo Padre Francisco sobre el ofrecimiento de la vida. Este padre, ¿no?, que no ha tenido prurito de entregar su vida por ir a confesar un soldado y allí se contagia de tifus, ¿no? Me contaron así. Y entonces fíjense cuánto amor en ese ofrecimiento por cumplir su vida sacerdotal, su vocación, su ministerio. Así mismo, realmente es un modelo de sacerdotal, como le digo, y también de entrega a Dios. Estamos muy contentos por todo lo que nos está instruyendo y agradecidos por realmente dejarnos, ¿verdad?, el libro, ¿verdad?, que vamos a propagar, por supuesto. Vamos a tener eso ya nomás en el canal, ¿verdad?, para poder propagar. Y agradecidos desde ya, Padre, por esta nota. Gracias a ustedes que me permiten en esta nota de hablar sobre lo que son las causas de canonización, sobre este libro que es un libro muy sencillo, pero muy práctico, donde paso por paso voy poniendo en forma tal también de incentivar, de motivar, de darle fuerza para que varios muchachos o chicas puedan hacer este trabajo de postuladora de las causas, porque no solamente queda en manos de los sacerdotes o de los religiosos, sino también que los laicos se animen, que salgan, como dice el actual pontífice, el Papa Francisco, una iglesia en salida. Así mismo. Y bueno, también queremos estar presente, ¿verdad?, siempre en oración por nuestro Papa, que actualmente está internado, está atravesando una crisis. Hacerle una pequeña pregunta. Con respecto a la causa, a la canonización. Cuando un papa, como en este caso es el que determina
toda la causa en que para la aprobación. Si él está internado o él está impedido, ¿tendría él otras personas, un grupo que lo afiance en esa...? Sí, primero quisiera aclarar que el actual pontífice no está impedido, ¿no? Porque los informes que nos dicen es que está lúcido, está orientado, tanto es así que lo recibe normalmente al secretario de Estado, al cardenal Parolin, tiene sus secretarios, tiene 2 secretarios, entonces el Papa está orientado, está lúcido y sigue gobernando la Iglesia. En el caso hipotético, ¿no?, que yo no sé si vale la pena hablar de esto, porque el Papa, lo más probable es que se recupere, ¿cierto? Es un momento difícil, pero es un hombre fuerte y la gracia de Dios también sabrá actuar, ¿no? Ciertamente que hay toda una estructura como para que las cosas vayan adelante, pero todo irá bien. Nos pongamos en las manos de la providencia de Dios, que es lo más seguro y lo mejor. Muchas gracias por sus palabras y por ese aliento, y queríamos saber también cómo está el estado. Bien, sí, contentos y tranquilos. Sí. Tranquilísimos, que será la voluntad de Dios y será lo mejor para el sumo pontífice y para toda la Iglesia, que es de Dios. Así es. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. La noche hermosa de plenilunio, de tus blancas manos sentí el calor que con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, Cuñataí? Que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te hay? Hemos hablado que en un momento en el cual ya hay una madurez en cuanto al conocimiento del futuro beato, del futuro santo, se va a dar inicio al tribunal. ¿Desde cuándo se lo llama siervo de Dios? Desde el momento en el que el candidato es aceptado por el obispo diocesano para formar el tribunal, es nombrado siervo de Dios. Siervo de Dios. El segundo título será venerable siervo de Dios. ¿Cuándo? Cuando hayan sido aprobadas las virtudes en grado heroico, entonces ese siervo de Dios será venerable siervo de Dios, cuando hayan sido reconocidas las virtudes en grado heroico. El tercer punto será beato. Beato entonces cuando ya el milagro ha sido aprobado, el posible milagro ha pasado a ser un milagro, entonces ya será beato. Y santo cuando se aprueba el segundo milagro. O sea, una vez que han pasado ya las virtudes, quedan para examinar solamente los posibles milagros que se presentan. Les he dicho entonces que el actor de la causa es el obispo diocesano, en el caso que se trate de una causa diocesana, o el superior general o provincial, en fin, aquel que toma en sí el peso de la causa con todo lo que significa. Y la figura clave es la del postulador. El postulador hace las funciones como la de un abogado honesto, en el que se va a encontrar seguramente con muchas dificultades, porque una causa, a pesar de que se va a hablar de santidad y demás, surgen tantos problemas y hasta a veces surgen difamaciones, calumnias, mentiras, surge de todo, porque aquí tenemos que ver con las personas humanas, y las personas humanas tienen a veces sus propias dificultades, sus propios límites, y entonces con todo ello tendrá que luchar el postulador, que repito, y es importante, para que sea honesto y la causa vaya adelante. Si ustedes se fijan, cuando hablo en mi libro del postulador, le dedico varias páginas, porque en la nueva legislación el pontífice pone toda una serie de condiciones para la figura del postulador. El postulador no es solamente aquel que ha sido nombrado por el actor y que tiene que haber realizado el curso que pide el Dicasterio de Santos en Roma, sino también tiene que tener toda una serie de consideraciones y temas morales, ¿no? El postulador no puede ser un comerciante que se dedique a comerciar con las causas de santos o aquel que esté detrás del dinero, sino que tiene que ser una persona que busque por sobre todo la verdad y la justicia
de aquello que está presentando como modelo a todo el pueblo de Dios. Luego, hemos visto, me preguntaban sobre el tema de los testigos. Los testigos son importantísimos en una causa. Hemos hablado en el primer momento de este curso sobre las causas y hemos dicho que las causas pueden ser recientes o antiguas. Recientes son cuando se pueden tener los testimonios, como dije antes, de visu, o sea, aquellos que lo han visto, que han conocido el siervo de Dios. Las causas antiguas son aquellas en las que los documentos van a hablar sobre la santidad de la persona. O sea, ya no va a haber testigos presenciales, testigos que hayan conocido el siervo de Dios, sino que habrá toda una documentación que va a hablar sobre la santidad del candidato. Ambas dos causas, sean las recientes o antiguas, tienen siempre un tinte histórico, porque se pide que se haga una reseña histórica no solamente sobre el candidato, sino también sobre el momento en el cual vivió el candidato. Por ejemplo, decíamos hace rato, la causa del presbítero Julio César, Duarte Ortellado, en el que esta patria, por ejemplo, Paraguay, que ha tenido tantos avatares y momentos difíciles, ¿no? De guerras intestinas, guerras contra guerras, peleas, luego la pandemia, en fin, tantas cosas que pueden justificar o menos el atraso para iniciar una causa o que no se encuentren ciertos documentos. Qué sé yo, en Argentina también hemos vivido un momento de una revolución donde quemaron los documentos, los archivos de la curia. Y entonces en el que uno no encuentra alguna documentación. Digo esto porque el postulador tendrá que ver con todo este trabajo y tiene que saber dar una respuesta cuando le venga preguntada, sobre todo por el relator, aquel que el dicasterio en la Ciudad del Vaticano le da, se llama relator, que será el que examina la causa y es el que va a determinar si lo que se realizó en la diócesis es suficiente y está bien o hay que complementar con alguna otra cosa. De allí entonces que los testigos son un punto importante en una causa. Los testigos, dije, pueden ser de vista, de visu, de oído, de auditu, o si no, de auditu ad videntibus, de aquellos que han escuchado sobre personas que han visto, que han conocido, ¿no? Aquellos que se transmite a través de la televisión, como hemos escuchado en el receso, que cosas que uno ha sentido de sus abuelos, de sus padres, de los vecinos, sí, cosas que se contaban. Yo, por ejemplo, no sabía que la causa, había escuchado que la causa del presbítero Julio César había muerto jovencito, a los 37 años, si no me equivoco, contagiado, pero alguien me decía que había sido contagiado de tifus, ¿no? Importante saber en qué ha consistido el contagio y por qué motivo. Por cumplir su misión sacerdotal, su ministerio. No tuvo ningún empacho de ir a confesar a una persona que estaba con esta enfermedad. En fin, la entrega de su vida sacerdotal, la entrega de su ministerio, de su amor a Dios, lo llevó a este punto. Y así entonces me decía, bueno, los testigos, ¿cuántos tienen que ser? Me preguntaba alguno de los participantes. Bueno, no hay un número preciso. El código del 17, de 1917, decía que era necesario, o suficiente, decía no necesario, suficiente entre 9 y 11 testigos. Hoy se pide un número mayor, se pide entre unos 25 o 30 personas. Pero más que el número tenemos que ver la cualidad de lo que dicen los testigos. Porque pueden ser 300 los testigos, pero si dicen poco, o todos dicen lo mismo, o ninguno dice cosas que son importantes, entonces no tiene que ver el número, cuanto la cualidad de lo que se dice, ¿no? Que hablen de las virtudes, que hablen de cómo era de verdad y por qué se lo considera una persona excepcional. Entonces, sí, tiene que ver el número, pero más que el número, ver lo que se dice. De allí entonces que los testigos son importantes.
Decía también hace un instante que a veces es conveniente hasta que se inicie la causa, inicie el tribunal, o ya iniciado el tribunal, los testigos pueden ser muy mayores o están muy enfermos, es decir, que haya un peligro inminente de tomarle el testimonio. En latín se dice neperiant probationes, ¿sí? Para que las pruebas no perezcan. Se hace ese testimonio, luego se le lee, si la persona está de acuerdo, en lo posible se lo hace firmar, y esto tiene que ir autenticado por un notario. Por eso es importante la figura también en el tribunal de un notario actuario, que será aquel que normalmente procederá en todo el momento en el tribunal a partir de la segunda sesión en adelante, y también, si es necesario, buscar un notario suplente. Si por esas cosas de la vida es necesario también nombrar otro notario, en el caso que el notario actuario tuviera algún problema de no estar presente en alguna de las sesiones. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. En Calzado La Economía encontrarás la mejor calidad y los mejores precios más bajos en calzados para todas las edades. Además, ofrecemos beneficios exclusivos y ofertas especiales para asociaciones de empleados. En Calzado La Economía caminamos contigo y tu familia. Llevamos tu pedido hasta la puerta de tu casa con nuestro servicio de delivery a nivel nacional. Seguinos en nuestras redes sociales y no te pierdas de nuestras promociones. Calzado La Economía, calidad y ahorro a cada paso. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Marzo, Introducción General a la Biblia. Yara Ñe TV cumple 3 años. 3 años compartiendo la palabra de Dios las 24 horas del día. Te invitamos a celebrar con nosotros este aniversario muy especial. Sábado 5 de abril, 19 horas, misa de acción de gracias en la parroquia San José Obrero, Senador Long, Casilillo. 20 horas, cena de celebración, polideportivo de la parroquia San José Obrero. Acompáñanos a dar gracias a Dios por este camino de evangelización y crecimiento. Más informes al 0981 50 50 36. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina, felices por compartir contigo que estás ahí en tu casa en forma cómoda viviendo todo esto que nuestra iglesia te propone. Hoy estamos de asamblea de obispos acá está también el lanzamiento de este libro maravilloso. Y bueno, quédate con nosotros y siempre te esperamos todos los sábados 21 a 30 horas porque te vamos a mantener informados de todo lo que hay y lo que hace la iglesia. Y bueno, Marisol, te agradezco muchísimo la invitación. Me viniste a mostrar un lugar paradisíaco, como te dije. Ahí Iván va a sacar algunas imágenes de la capilla fabulosa. Muchas gracias y hasta siempre.
todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.